Señor Buck, gracias, su señoría. Adelante, abogado. Damas y caballeros, no empiezo mi alegato final diciéndoles buenos días, porque nunca es un buen día cuando el Estado de Florida tiene que pararse frente al jurado y pedirle a ese jurado que recomiende una sentencia de muerte para un conciudadano por un crimen que cometió. Pero eso es exactamente lo que voy a pedirles hoy. A veces las personas tienen que tomar decisiones difíciles, y aunque la decisión sea difícil, es la correcta. Y esa decisión y esa elección deben tomarse basándose en los hechos y la ley del caso, en las circunstancias que rodean el caso. Los hechos y la ley son lo que dictan la justicia. Son esas cosas las que hacen que nuestro sistema de justicia funcione, y eso es lo que hace que el sistema de justicia sea uniforme, y no el producto de una sola persona que actúa más por emoción. Sino que la justicia es el resultado de un análisis cuidadoso de los hechos y circunstancias, y de cómo esos hechos y circunstancias encajan en las leyes que todos hemos acordado respetar. Escucharon a algunas personas durante la selección del jurado decir: miren, no me importa lo que demuestren las pruebas. Yo personalmente no puedo votar a favor de la pena de muerte. Y está bien, respeto la honestidad y la integridad de esas personas, porque si hubieran ocultado esa información a las partes, este sistema no habría sido justo. Este juicio no habría sido justo. Cada uno de ustedes juró que si sentían que los factores agravantes superaban las circunstancias atenuantes y consideraban que la pena de muerte era apropiada, de hecho, podrían votar a favor de la pena de muerte. Les estamos pidiendo, como Estado de Florida, que hagan precisamente eso, porque los hechos, las circunstancias y la ley respaldan la pena de muerte como la sentencia apropiada en este caso. La decisión más fácil podría ser regresar a la sala de deliberación después de que terminemos y decir: miren, simplemente démosle cadena perpetua a este tipo y vámonos a casa. Pero pregúntense, ¿eso es justicia basada en los hechos y circunstancias de este caso? ¿Eso es justicia basada en lo que el acusado le hizo a Risa Green? ¿Eso es justicia considerando que el acusado ya ha sido condenado por otro asesinato premeditado en primer grado? Como dije, a veces la decisión correcta no es la más fácil. Las instrucciones que el juez les va a leer en unos minutos, y ya han escuchado instrucciones muy similares cuando estábamos haciendo la selección del jurado, pero les van a dar un proceso detallado que les permite ir paso a paso usando la evidencia, la razón y la lógica para llegar a su conclusión. Espero que la defensa les diga esto varias veces, y aunque es cierto que su decisión sobre la sentencia adecuada en este caso es una determinación individual de cada uno de ustedes, no quiero que nadie piense que eso significa que no deben regresar a la sala de deliberación y realmente deliberar. La ley les exige que hablen, deliberen y discutan la evidencia entre ustedes. Nuestro sistema de jurado es tan maravilloso porque reunimos a personas de diferentes orígenes, diferentes crianzas, diferentes vidas, diferentes cosas que han experimentado a lo largo de su vida. Y los reunimos para que hablen y resuelvan asuntos importantes. Y es esa discusión y ese intercambio de ideas, opiniones e interpretaciones de las pruebas lo que hace que la decisión final sea bien razonada y bien informada. Es la disposición de escuchar con una mente abierta las opiniones e interpretaciones de otras personas sobre cosas en las que tal vez no habías pensado, lo que hace que la decisión sea bien razonada y bien informada. Así que les pido que cuando regresen a la sala de deliberación, discutan los hechos y las circunstancias del caso. Discutan los factores agravantes que escucharon y las circunstancias atenuantes. Hablen de ello entre ustedes. Y después de que cada persona haya tenido la oportunidad de discutir sus opiniones y decirse lo que piensan, solo entonces tomen una votación y comiencen a marcar los apartados del veredicto. Ese proceso es lo que hace que la decisión final en este caso esté bien fundamentada y completamente informada. Quiero hablarles un poco sobre la evidencia atenuante que se les ha presentado en los últimos días. Y gran parte de ese testimonio trata sobre los antecedentes del acusado, su crianza cuando era joven. Cada vez que alguien comete un delito o varios delitos, no solo afecta al acusado y a la familia del acusado, a la víctima, a la familia de la víctima, sino también a las personas que conocían al acusado.
Y estos testigos presentados por la defensa han venido no por su propia elección, sino por las decisiones de ese hombre. Al escuchar su testimonio durante los últimos días, a veces puede ser fácil dejar de lado o olvidar lo que realmente nos trae aquí. Y eso es el asesinato, el atroz, cruel y horrible asesinato que este hombre cometió contra Teresa Green, y por eso estamos aquí. Les pedí a cada uno de ustedes durante la selección del jurado que me prometieran que considerarían de manera significativa cualquier evidencia atenuante que se les presentara, y todos dijeron que lo harían, y les pido que lo hagan. Les pido de nuevo que regresen, discutan la evidencia atenuante, hablen de ella, reflexionen sobre ella y lo consideren de manera significativa. Pero les digo que, cuando hagan eso, la evidencia atenuante que se les ha presentado no merece ningún peso. La evidencia atenuante de la defensa consiste principalmente en amigos y familiares del acusado, algunos de los cuales no han tenido contacto o han tenido un contacto muy limitado con el acusado durante más de 40 años. Vienen y les dicen que cuando lo conocieron, la persona que conocieron hace años era un buen tipo. Esas personas parecen ser muy buenas personas, no hay duda de eso. Escucharon a Sherman Alexander esta mañana a 3 niños de acogida, 2 de sus propios hijos, le va bien en la vida. Y algunos de esos testigos, especialmente los Longs de ayer, fue difícil escucharlos porque se pusieron serios. Se angustiaron porque su ser querido, nadie quiere ver a su ser querido en esta posición. Pero de nuevo, no están aquí por su elección ni por la suya, están aquí por las decisiones del señor Hunter. No solo por su decisión de asesinar a Teresa Green, sino también por las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida para lastimar a otras personas. Algunas personas a quienes escucharon, algunos de los testigos de mitigación que escucharon, lo conocieron hace 40 años y tuvieron conversaciones limitadas con él, interacciones limitadas, si es que tuvieron alguna interacción. Cuando él estaba en la casa de los Alexander de niño, escucharon que era respetuoso. Se comportaba bien. Él seguía las reglas, así que sabemos que puede seguir las reglas, puede ser respetuoso, puede hacer lo que la gente hace si él decide hacerlo. Sherman Alexander creció en el mismo vecindario que el acusado. Sherman Alexander no tiene condenas penales. Sherman Alexander no ha matado a 3 personas. Sherman Alexander creció en un hogar similar. Él dijo, mira, sus padres, los padres del acusado, eran similares a mis padres. Sherman Alexander todavía apoya a su amigo. Él es un verdadero amigo, y sin importar lo que el acusado haya hecho en su pasado, y en este caso, Sherman Alexander todavía lo apoya como probablemente debería hacerlo un amigo. Algunas personas dijeron que el acusado cuando era joven era amable, era divertido, era respetuoso. Les digo, damas y caballeros, ser amable no significa que una sentencia de cadena perpetua sea apropiada. Ser amable cuando era adolescente con una persona mayor no significa que una sentencia de cadena perpetua sea apropiada en este caso. Creo que uno de los Longs dijo ayer que él cuidaba a su hija, que ella cuidaba al niño cuando el acusado iba y compraba pañales. Bueno, damas y caballeros, les digo que eso es lo que hace un padre, eso es lo que todo padre debería hacer y está legalmente obligado a hacer. Porque el acusado hizo lo que un padre debe hacer por su propio hijo, no significa que una sentencia de cadena perpetua sea apropiada en este caso. Es interesante que no creo que ningún testigo supiera sobre los antecedentes penales violentos del acusado. Puede que supieran que estuvo en prisión y que hizo algo malo, pero ninguno de ellos conocía los detalles. La persona que pudieron haber conocido hace 40 años claramente no es el hombre en que se ha convertido. Claramente no conocían el verdadero lado del acusado, el lado violento, el lado que una y otra vez eligió lastimar a las personas. Conocían a la versión de sí mismo que el acusado eligió mostrarles. Conocían a la persona que el acusado era cuando era niño. Alfred Costa testificó ayer que el acusado vino y vivió con él en Houston, vivió en su casa y luego se mudó a la casa de la abuela de Alfred Costa.
El señor Costa no sabía que la razón por la que fue a Houston era porque estaba huyendo porque había asesinado a Aurora Handley en California y luego asesinó a Teresa Green aquí en Orlando. El señor Costa no sabía que el acusado era un fugitivo de la justicia por 2 asesinatos. El conocimiento y las impresiones de los testigos sobre el acusado son, en el mejor de los casos, incompletos. Pregúntese, ¿cuánto valor les da a su testimonio, a sus opiniones y a sus impresiones sobre el acusado, especialmente cuando se basan en sus propias impresiones? Realmente, hace unos 40 años, especialmente cuando sus opiniones y sus impresiones se basan en la mitad de la historia, no en la historia de los actos criminales del acusado. Simplemente porque hay algunas personas en la vida del acusado que, de nuevo, basándose en impresiones de hace décadas, dicen que lo aman, no significa que la pena de muerte no esté justificada en este caso. Todos pueden encontrar a alguien en su pasado que venga y diga, cuando lo conocí, era un gran tipo, yo lo quería. Eso no significa que la pena de muerte no sea apropiada como castigo aquí. Los testigos que han declarado no conocían los detalles de sus crímenes anteriores. No sabían los detalles de cómo mató a 2 personas antes de matar a Teresa Green y cómo hirió a otras 3 al dispararles. No sabían del dolor que él ha causado a otras familias por sus decisiones y elecciones. Si lo supieran, creemos que habrían dicho lo mismo sobre el acusado. Creemos que sus impresiones podrían ser diferentes. No hay duda de que el acusado tiene personas que lo quieren. Pero también está claro el historial de decisiones que ha tomado el acusado. No solo lastimó a su propia familia, a sus propios familiares, sino también a los amigos y familiares de las personas a las que acaba de lastimar, como los Butler, como Octavius Hayes, el hijo de Teresa Green. Como insistí durante la selección del jurado, por favor regresen y consideren esta atenuante. Por favor, háganlo. Después de que lo hagan, les digo que la atenuante presentada por la defensa y las opiniones de estos amigos y familiares, muchos de los cuales realmente no están informados sobre el verdadero carácter del acusado, no deberían tener ningún peso en absoluto. Quiero cambiar de tema y hablar sobre los factores agravantes que ha presentado el Estado. Como hablamos durante la selección del jurado, y como el juez les leerá, los factores agravantes son factores que aumentan la gravedad del delito o el daño a la víctima. Son factores que hacen que este asesinato en primer grado de Teresa Green sea más atroz que otros asesinatos en primer grado. El Estado solo tiene que probar un factor agravante, más allá de toda duda razonable, para que la pena de muerte sea una sentencia apropiada. Aquí, el Estado ha presentado 2. Su primera decisión será determinar si el Estado ha probado esos factores agravantes más allá de toda duda razonable. Si determinan que el Estado ha probado un factor agravante, ese factor entonces se coloca en su balanza para determinar cuál debe ser el castigo adecuado. El primer factor agravante que el Estado les ha presentado es que el asesinato de Teresa Green fue especialmente atroz, cruel o inhumano. Y esto se aborda desde la perspectiva de la víctima, desde la perspectiva de Teresa Green. Y noten la palabra "o". El señor Nornelli les dijo en su declaración inicial que no es "y". El Estado no tiene que probar que el asesinato fue especialmente atroz, cruel e inhumano. Es "o". Así que si el Estado ha aprobado cualquiera de esos 3 calificativos, entonces eso queda aprobado. Les sostengo que la evidencia de este caso demuestra los 3. Este factor agravante nuevamente se enfoca en la perspectiva de la víctima y cómo se sentía, el dolor y sufrimiento que soportó antes de que finalmente muriera. El juez les dirá que inhumano significa extremadamente malvado o sorprendentemente cruel. Atroz significa escandalosamente brutal y violento. Cruel significa que está diseñado para infligir un alto grado de dolor con total indiferencia o incluso disfrute del sufrimiento de los demás. El tipo de delito que se pretende incluir como especialmente atroz, cruel o brutal es aquel que va acompañado de actos adicionales que demuestran que el crimen fue despiadado, sin compasión y fue innecesariamente torturante para Teresa. Para que este factor agravante aplique, el Estado tiene que probar que la víctima, en el momento en que estaba siendo asesinada, estaba consciente. Porque si ella estaba inconsciente, no estaría al tanto de lo que le estaba sucediendo. No estaría experimentando ningún tipo de dolor ni sufrimiento porque está inconsciente.
Entonces, ¿qué evidencia tenemos para demostrar que la señorita Green estaba, de hecho, consciente en el momento en que el acusado la estaba asesinando, la estaba estrangulando? Obviamente, y espero que la defensa lo señale, no hubo ningún testigo que viniera aquí y dijera, mire, yo estaba ahí, vi al acusado estrangulándola y la víctima estaba consciente y se daba cuenta de lo que pasaba. ¿Por qué? Porque la gente no estrangula a otras personas frente a testigos. Por eso tienen que analizar los hechos y las circunstancias en cuanto al caso y las circunstancias que rodean cómo ocurrió esto. Entonces, ¿cómo sabemos que ella estaba consciente en el momento en que la estaban estrangulando? Bueno, lo sabemos por ambos médicos forenses, tanto el Dr. Arden como el Dr. Utz. Recuerden que el Dr. Arden fue el perito de la defensa, el médico forense que llamó la defensa. El Dr. Utz fue el médico forense del Estado. Ambos dijeron que, al revisar los documentos y registros de la autopsia, no vieron ninguna evidencia de ningún tipo de fractura de cráneo, ni evidencia de trauma cerebral, de hemorragia cerebral, nada por el estilo. Nada que indique, sugiera o que pudiera causar que ella cayera en la inconsciencia, como sucedería si le hubieran fracturado el cráneo. La autopsia habría mostrado eso, y no había evidencia de ello, así que no hay indicios ni razón para pensar que ella no estaba consciente. Su nivel de alcohol era aproximadamente de 0.28. De nuevo, sabemos por el testimonio de los forenses que ese número probablemente está artificialmente elevado. ¿Por qué? Porque estaba en proceso de descomposición. Y durante el proceso de descomposición sabemos que las bacterias en el cuerpo causan fermentación y producen alcohol. ¿Cuánto? No lo sabemos. Eso no está determinado. Pero los testigos dijeron que ella estaba afectada. Pero tengan en cuenta, damas y caballeros, cuando ella y el acusado cayeron por esas escaleras esa noche, en ese pasillo, el testimonio de 3 testigos, Joseph Butler, Joyce Butler y Lisa Moore, todos les dijeron. Cuando llegó al final de las escaleras, se levantó y subió ese tramo de escaleras paso a paso. Nadie dijo que tuvieran que cargarla o que estuviera tan incapacitada o tan fuera de sí que tuvieran que levantarla y arrastrarla por las escaleras. Ella subió por su cuenta. Así que pregúntense, ¿qué tan incapacitada estaba realmente? Y les digo que incluso si ella estaba incapacitada, cuando el acusado tiene sus manos alrededor de su cuello, ese miedo, esa adrenalina, van a tomar el control. Ese instinto animal básico de luchar o huir va a tomar el control. Ella va a estar completamente consciente de lo que pasó. También les presentamos algunas pruebas físicas para mostrar que ella estaba consciente cuando entró a ese departamento con el Morrison. Escucharon sobre el reloj que se encontró, el reloj con el ADN de la acusada, que se encontró en el suelo, y Octavius Hayes lo recogió y lo puso en el mostrador del baño. Escucharon que ese reloj estaba roto. Si ella hubiera entrado a ese departamento, se hubiera caído en la cama y quedado inconsciente. ¿Por qué estaría roto ese reloj? Sabemos que la correa no se rompió cuando ella cayó por las escaleras porque todavía estaba en su muñeca y terminó estando en su departamento. Nadie dijo que la vieron recoger este reloj roto dentro de la casa. Eso es indicativo de una pelea. Eso indica que la señorita Green estaba consciente y se daba cuenta de lo que ocurría durante el forcejeo. También tenemos evidencia de ese agujero en la pared que Octavia dijo que no estaba ahí antes. De nuevo, eso es evidencia de una confrontación o una pelea dentro de ese departamento después de que entraron a ese departamento. Si ella hubiera entrado a ese departamento, caído sobre el colchón, perdido el conocimiento, ¿para qué irse a casa entonces? El agujero en la pared es porque hubo una pelea, lo que demuestra que ella estaba consciente y alerta. Podría haber una discusión. Tal vez ella entró ahí y estaba tan borracha que se cayó contra la pared y causó ese agujero. Bueno, si ese fuera el caso, y eso es todo lo que tenemos, ¿no crees que la acusada tal vez habría llamado al 911 o pedido ayuda si ella estaba tan mal y se cayó contra la pared? Sabemos que eso no pasó. Y para creer que eso pasó, tendrías que ignorar toda la evidencia de la estrangulación, la hemorragia y el famoso hueso hioides del que todos hemos escuchado tanto, con evidencia en su cuello. Lo que me lleva a la evidencia física en su cuerpo. Las lesiones en su cuello muestran que ella estaba consciente durante el proceso de estrangulación. Ella estaba consciente cuando el acusado tenía sus manos alrededor de su cuello y le estaba quitando la vida apretándola. Dr. Utz,
y estoy seguro de que la defensa también se lo señalará. El doctor Utz dijo: miren, no puedo decirles con absoluta certeza que esas sean marcas de uñas, pero a mí definitivamente me parecen marcas de uñas. Y de nuevo, tienen que analizar los hechos y las circunstancias que rodean este caso para determinar qué causó esas marcas. Cuando hacen eso, la única interpretación razonable es que esas marcas fueron causadas por uñas. Miren dónde están. Están exactamente en el lugar donde estarían en su cuello si él tuviera las manos alrededor de su cuello apretando. Podemos decirles, ¿puede el Dr. Utz decirles si esas marcas de uñas son del acusado o de la víctima? No lo sabemos, pero en cualquiera de los dos escenarios, la presencia de esas marcas y cómo aparecen muestran que ella estaba consciente y sabía lo que estaba pasando cuando ese hombre la estaba estrangulando. No son solo 4 marcas en fila, 4 marcas simples. Si ella estaba inconsciente y el acusado decidió entonces estrangularla hasta matarla, si está inconsciente no está resistiendo. Aprietas, jalas, aprietas hasta que ella muere. Aquí vemos un patrón caótico de marcas. Vemos múltiples marcas en diferentes lugares. ¿Qué indica eso? Indica que él está apretando y soltando y moviendo su agarre para causar estas marcas adicionales. ¿Por qué? Porque ella está consciente, porque está alerta y porque está peleando, luchando y forcejeando. Si son de las uñas del acusado, esa es la razón por la que hay tantas marcas diferentes en distintos lugares, porque él se está reposicionando mientras ella se estira y trata de zafarse. Si estas provinieran de las uñas de la víctima, bueno, claramente, entonces es obvio que ella estaría consciente y alerta, porque lo que ella estaría haciendo sería llevar sus manos alrededor de su cuello, tratando de meter sus dedos entre las manos de él y los dedos de él alrededor, y su cuello para intentar quitarle las manos de su cuello, para tratar de detener la estrangulación. Y en ese proceso ella está causando esas marcas en su propio cuello, y lo vieron ahí, en ambos lados. Ella está haciendo todo lo posible por quitarle las manos de su cuello una y otra vez hasta que ya no puede más. Por eso hay varios grupos de marcas como esas. Así que, independientemente de si estas marcas fueron causadas por las uñas del acusado o por las uñas de la víctima, ambos escenarios muestran que la víctima, la señorita Green, estaba alerta, estaba consciente y estaba luchando. Finalmente, para sobrevivir, porque sabemos que estaba luchando por sobrevivir y forcejeando, sabemos que estaba consciente, sabemos que estaba despierta, sabemos que estaba entendiendo lo que le estaba pasando. Ella estaba consciente de que el acusado, su novio, alguien que supuestamente le importaba, le estaba rodeando el cuello, la garganta, con los dedos y apretando. Ese miedo habría sido insoportable. Segundo a segundo, minuto a minuto, ella está mirando directamente al rostro, directamente a los ojos de ese hombre, mientras él ejerce esa presión y le quita la vida apretándola. Eventualmente, ella empezaría a perder y recuperar la conciencia, y aún así seguiría luchando, arañando y forcejeando. Y cuando ella aflojaba, el acusado aflojaba su agarre porque ella estaba luchando y forcejeando, esa sangre volvía a su cerebro, lo que hacía que permaneciera consciente y alerta. El sentido común te dice que durante ese proceso ella se habría puesto en pánico. Mientras ella lucha y logra aflojar su agarre, ese terror empezaría a apoderarse de ella y eventualmente se daría cuenta de que va a morir. Ella lucha hasta que ya no puede luchar más. Ya no puede forcejear, ya no puede pelear. Solo entonces, por fortuna, cae en la inconsciencia. Solo entonces deja de ser consciente de este horror. Solo entonces su dolor, su sufrimiento y su puro terror se detienen. Y mientras el acusado continúa estrangulándola, solo entonces muere. La señorita Green no recibió un disparo en la cabeza. La señorita Green no tuvo una muerte inmediata ni instantánea. Su dolor y su sufrimiento, su angustia mental y su terror fueron prolongados y se extendieron. No hay duda, damas y caballeros, de que este asesino no tenía conciencia ni piedad,
No hay duda de que este asesinato fue innecesariamente una tortura para Teresa Green. Este asesinato fue atroz, horrendo y cruel bajo cualquier definición. ¿Por qué este agravante merece gran peso? Porque este agravante atañe a la santidad de la vida misma. Ningún ser humano debería tener que soportar el sufrimiento que Teresa Green sufrió a manos de ese hombre. Este factor agravante por sí solo supera cualquier atenuante que se les presente. Pero el Estado ha presentado más. El Estado también ha presentado un segundo factor agravante. Que el acusado fue previamente condenado por otro delito capital o por un delito grave que involucró el uso o la amenaza de violencia contra otra persona. ¿Por qué es tan importante este factor agravante? Primero, muestra que el asesinato de Teresa Green no fue un incidente aislado. A veces la gente actúa con dureza, a veces la gente toma malas decisiones o tiene mal juicio. A veces la gente hace cosas como resultado de un incidente aislado. Cuando una persona tiene antecedentes penales por delitos violentos, ese no es el caso. Cuando una persona tiene condenas por delitos graves que implican el uso o la amenaza de violencia hacia otros, por delitos graves que causan daño físico y mental a otras personas, se vuelve obvio que la violencia está en la naturaleza de esa persona. Ese es el caso del acusado. La violencia forma parte de su forma de ser. Él lo ha demostrado durante mucho tiempo. Él lo ha demostrado desde aproximadamente 1985 al menos, cuando tenía 19 años. Esa violencia ha ido en aumento, como lo demuestran las diferentes condenas que ha recibido a lo largo de los años, y cómo la gravedad de los crímenes que ha cometido ha empeorado cada vez más. Escucharon al asistente del fiscal de distrito John Brillard. También escucharon y vieron algunos documentos presentados por el Estado que muestran los registros y los documentos de sus condenas penales anteriores. Todos, desde los de 1985, así como el de 2002, John Grohart fue el abogado litigante que realmente procesó al acusado, donde fue declarado culpable de asesinato premeditado en primer grado. Los crímenes violentos que el acusado ha cometido en su vida no fueron cometidos todos en un solo día, ni contra una sola persona. Esta no es una situación en la que tuvo un solo error de juicio y acumuló un montón de condenas por delitos graves de una sola vez. Sus crímenes violentos fueron cometidos en su mayoría en días diferentes, de maneras diferentes, en eventos distintos y contra víctimas diferentes. Escucharon a John Grohart, quien explicó los documentos que prueban las condenas anteriores y están como evidencia. Sé que son relativamente pequeños y probablemente difíciles de ver, pero están como evidencia. Y él les explicó la naturaleza de sus condenas anteriores, tanto de 1985 como respecto al asesinato en primer grado de Aurora Handley que ocurrió en 2002. Él les explicó el PFN único, o número de expediente personal, para asegurarse de que sepamos que todas estas condenas están relacionadas con ese hombre. Y el señor Grohart, recuerden, también identificó al acusado como la persona a la que procesó por el asesinato de Aurora Handley en 2002. También escucharon a un analista de huellas dactilares del Departamento de Policía de Orlando que comparó sus huellas conocidas, las huellas conocidas del acusado, con las huellas tomadas de la persona que fue arrestada en California cuando lo trajeron de regreso en 2003. Son la misma persona. Así que no hay duda, no espero que haya ninguna disputa, de que todas estas condenas previas que se han reducido son el resultado de sus acciones, de las acciones de este acusado. La decisión y elección del acusado de comenzar a cometer crímenes violentos empezó alrededor de 1985 y escucharon que el 6 de enero de 1985 el acusado fue condenado. Fue entonces cuando ocurrió el hecho, pero después fue condenado por homicidio voluntario con arma de fuego contra la víctima César Guzmán. En ese mismo evento, ese mismo día, fue condenado por asalto con arma de fuego contra la víctima, Jorge Hernández, porque apuntó el arma y el acusado tenía la aparente capacidad inmediata de llevar a cabo esa amenaza. Pasando al mes siguiente,
El 4 de febrero de 1985, el acusado le disparó a Adolphus Williams con una escopeta recortada y finalmente fue condenado por intento de asesinato en primer grado con arma de fuego, causando gran daño corporal. 14 días o 10 días después es cuando el acusado entonces le disparó a Eric Wright. Fue condenado nuevamente por intento de asesinato en primer grado con arma de fuego, causando gran daño corporal a Eric Wright. Y el 29 de marzo de 2002 el acusado le disparó y mató a Abora Handley. Fue condenado por asesinato premeditado en primer grado, igual que en el caso del asesinato de Teresa Green. Después de cometer el crimen contra Abora Handley y asesinarla, huye a Orlando, donde contacta a Teresa Green y comienza una relación con ella. Y ahora sabemos por qué el acusado estaba usando un nombre falso cuando estuvo aquí. Sabemos por qué se hacía llamar Mike, porque estaba huyendo de la policía en California porque mató a Abora Handley allá. Menos de 2 meses después de asesinar a Aurora Handley, viene a Orlando y asesina a Teresa Green. Luego huye a Houston, donde es arrestado, y después lo llevan a California para responder por los cargos relacionados con Abora Handley. Allí es declarado culpable de asesinato premeditado en primer grado. Luego lo traen aquí a Orlando, Florida, para enfrentar los cargos que tenemos aquí. El acusado ha sido declarado culpable no de 1 ni de 2, sino de 5 delitos graves previos. Y en definitiva, el acusado ha matado a 3 personas. Y trató de matar a otras 2 personas disparándoles. Cuando consideren si el acusado merece cadena perpetua, cuando consideren si merece indulgencia o misericordia, consideren su vida llena de comportamiento criminal violento, las personas a las que ha lastimado y matado. Este factor agravante merece un gran peso y por sí solo también supera ampliamente cualquier circunstancia atenuante que se les haya presentado. Les digo, damas y caballeros, cuando ponen la evidencia atenuante que se les presenta en una balanza y luego ponen los factores agravantes en esa balanza, su balanza se inclina mucho hacia la pena de muerte, porque los factores agravantes superan ampliamente cualquier evidencia atenuante que se les haya presentado. Una vez que ustedes determinen que los factores agravantes de hecho superan las circunstancias atenuantes, el siguiente paso en su proceso, según las instrucciones que el juez les va a leer, es determinar cuál es el castigo adecuado. Espero que la defensa les diga varias veces que la ley nunca los obliga ni les exige votar por la pena de muerte. Les dije que en la jurisdicción eso es de nuevo. Pero lo que sí saben es que hay como 9 páginas de instrucciones que ya les dieron o que les van a dar, y el juez se las va a leer. Que los guiarán y orientarán en su proceso de toma de decisiones. Después de escuchar las pruebas y determinar que hay factores agravantes muy importantes y suficientes, y que esos factores agravantes superan las circunstancias atenuantes. Ese juicio moral lógico y razonado debería ser que una sentencia de cadena perpetua no está justificada en este caso. Esta es una decisión emocional, damas y caballeros. Pero sostengo ante ustedes que la ley es muy justa, el proceso es muy justo y la integridad del sistema judicial es muy justa. Cuando su decisión se toma con base en el razonamiento, la lógica y un método lógico aplicado en su proceso de toma de decisiones. Esta decisión es muy difícil, damas y caballeros, y así debe ser. Pero como dije antes, a veces la decisión difícil es la correcta. Cada uno de ustedes, durante la selección del jurado, juró que si sentían que los factores agravantes superaban las circunstancias atenuantes y consideraban que la pena de muerte era apropiada, podrían votar por ella. Pero recuerden, damas y caballeros, la responsabilidad final, en este caso, recae directamente en el señor Hunter. Él es responsable de las decisiones que ha tomado en su vida. Él es responsable de su decisión de estrangular a Teresa Green hasta matarla. Él es responsable de la decisión de cometer asesinato y es responsable de causar dolor, sufrimiento y muerte a personas de su pasado. Él es responsable de donde está sentado ahora mismo. ¿Cuántas familias tiene que destruir el acusado antes de que la pena de muerte sea apropiada?
¿Cuánto dolor y sufrimiento tiene que causar el acusado antes de que la pena de muerte sea apropiada? ¿A cuántas personas tiene que matar antes de que digamos que ya es suficiente? Señor South. Damas y caballeros del jurado, esta es la fase más solemne de cualquier procedimiento en nuestro sistema de justicia. Ya han cumplido con su deber al determinar la culpabilidad de nuestro cliente en este caso, y ahora la ley les pide que hagan algo aún más difícil. Decidan si recomiendan o no que un ser humano deba vivir o morir. Esta no es una decisión sobre lo que ocurrió, es una decisión sobre lo que debe suceder a continuación. En Florida la ley es clara. Antes de que puedan recomendar la pena de muerte, el Estado debe probar que las circunstancias agravantes, los factores agravantes, son tan importantes, tan contundentes, que superan toda circunstancia atenuante y que la muerte es el castigo apropiado y justo. Si incluso uno de ustedes, después de una cuidadosa consideración, cree que la cadena perpetua es una sentencia apropiada, entonces su voz importa. Su juramento importa. Hablemos un momento sobre los factores agravantes de los que el señor Waxman acaba de hablarles en su alegato final. Obviamente, en este caso, vamos a basarnos en parte de la evidencia de la que se habló en la fase de culpabilidad. Pero voy a abordar el segundo factor, el agravante de atrocidad, el primero del que él habló, que creo que fue el segundo sobre el que presentaron pruebas. Pero con respecto a atroz, horrible y cruel, es un buen trabajo para mí. Creemos que se les proporcionarán instrucciones al jurado. Así que entre las dos áreas que he marcado en esta página, que hablan sobre que el asesinato en primer grado fue especialmente atroz, horrible o cruel. Atroz significa extremadamente malvado o sorprendentemente perverso. Atroz significa escandalosamente malvado y vil. Cruel significa que está diseñado para infligir un alto grado de dolor con total indiferencia o incluso disfrute del sufrimiento de los demás. Solo un segundo. El Estado ha argumentado que el asesinato fue atroz, horrible o cruel. Esas son palabras fuertes. Palabras destinadas a evocar algo más allá de la ya terrible realidad de un homicidio. Pero no toda muerte trágica cumple con ese estándar legal. La ley exige algo más. La ley exige que atroz signifique extremadamente malvado o sorprendentemente perverso. Horrible debe significar escandalosamente malvado o vil. Cruel significa que está diseñado para infligir un alto grado de dolor con total indiferencia o incluso disfrute del sufrimiento de los demás. Bueno, el Estado quiere que ustedes crean la peor historia posible. En la fase de culpabilidad de este caso, no se les pidió determinar si los factores que influyeron en cómo ocurrió el asesinato en primer grado. Se les presentó evidencia y el Estado ha armado su versión de la peor historia posible. Quieren que crean que hubo una fiesta con alcohol y que el señor Hunter y la señorita Green regresaron al departamento y tuvieron una pelea o un forcejeo, para lo cual no hay absolutamente ninguna evidencia. No hay ninguna evidencia sobre cómo apareció el agujero en la pared. Puede que hayan escuchado a un abogado argumentar en algún momento, yo, el señor Nonnerly, puede que haya argumentado que tal vez fue un hombro en algún tipo de pelea o disputa o desacuerdo con el señor Hunter. Si observan la altura de ese agujero coincide exactamente con donde está el pestillo de la puerta del baño.
Hay fotografías que se presentaron como evidencia que sugieren eso. Comienza aproximadamente a 24 pulgadas del suelo y llega hasta unas 36 pulgadas del suelo, que es justo donde engancha el picaporte de la puerta del baño, que está más o menos al mismo nivel que la parte trasera o el trasero de una persona, ¿verdad? No es a la altura del hombro. La señorita Green medía 5 pies con 5 pulgadas de altura, que son más de 60 pulgadas. Si descuentas la altura de su cabeza, que es otro pie, entonces para que la altura del hombro fuera empujada contra la pared, tendría que haber estado entre 45 y 55 pulgadas de alto en la pared. No hay evidencia de que Teresa Green haya sido empujada contra esa pared. No hay evidencia de que el señor Hunter haya sido empujado contra esa pared. No hay evidencia de que el señor Hunter estuviera en el departamento en primer lugar, con la excepción de su ADN en la sangre hallada en el reloj. Ahora, ¿qué es más probable, usando su sentido común? ¿Que el reloj se rompiera cuando Teresa Green cayó y rodó por 14 escalones desde arriba hasta abajo, o durante alguna discusión ficticia para la cual no hay evidencia de que un reloj se rompiera durante una discusión? No tiene sentido. Va en contra del sentido común. Así que esta versión de juntar un agujero en la pared y un reloj roto, no hay absolutamente ninguna evidencia con respecto a ninguna de las teorías del Estado sobre lo atroz, horrible o cruel. Usted escuchó o vio a los médicos forenses, tanto al Dr. Utz como al Dr. Arden, testificar con respecto a las fotografías que se mostraron. Ambos están de acuerdo en que hay algún tipo de Hematoma o moretón en la parte posterior de su cuello. De nuevo, ¿qué es más probable? Que ese hematoma o moretón haya ocurrido durante una caída y al rodar por 14 escalones. Ambos indicaron que no creían que eso tuviera algo que ver con estrangulamiento ni que fuera evidencia de estrangulamiento. Una vez más, no hay evidencia de que el ADN o las huellas dactilares del señor Hunter estén en el cuerpo. No hay evidencia de que el ADN del señor Hunter esté debajo de las uñas de la señorita Green. No hay evidencia de su propio ADN debajo de sus uñas, lo que significa que, sea lo que sea en la versión del Estado sobre las marcas de rasguños. Y había numerosas marcas, muchas más que las que harían 4 dedos. ¿Alguien tiene 10 dedos en una mano que pudiera causar eso? ¿O es más probable que los rasguños que ocurrieron ahí fueran resultado de una caída o de rodar por 14 escalones sobre alfombra y concreto hasta el descanso de abajo? O, como testificó el Dr. Arden, él creía que eso era evidencia de desprendimiento, el desprendimiento de la piel, debido a la forma en que el cuerpo fue colocado en la cajuela y la presión. Como pueden ver en las fotografías de su rostro fuera del closet. Algo del desprendimiento de la piel en esa ubicación también ocurrió en ese lado o en esa parte del cuello. Y el Dr. Arden testificó que no creía que ninguna de las otras pruebas en las áreas circundantes respaldara evidencia de estrangulamiento. El Dr. Utz estuvo de acuerdo en que podría haber sido causada por una tela. Podría haber sido por alguna otra abrasión, pero su opinión final fue que creía que había evidencia de estrangulamiento. No creemos que haya ninguna evidencia de que fuera atroz, horrible o cruel. Volviendo al nivel de alcohol en la sangre de la señorita Green, es muy importante entender que con un 0.288 hubo testimonio del Dr. Arden. Creo que el Dr. Utz pudo haber estado de acuerdo con esto. Que el proceso de fermentación que pudo haber ocurrido no siempre ocurre, y en realidad no tienen ninguna evidencia de que haya ocurrido en este caso. Pero eso podría atribuir un 0.08 adicional al nivel de alcohol en la sangre de alguien. Así que con un 0.288 estamos hablando de ir a, esto es matemáticas, perdón, pero al decimal, ¿verdad? Al segundo dígito después del punto decimal, ese 0.08 pudo haberse sumado. Así que si restaras eso, su nivel de alcohol en la sangre aún habría sido de 0.20, lo cual sería más del doble del límite legal para conducir. Claramente estaba intoxicada.
Claramente estaba intoxicada, según lo que testificó el señor Butler. Su forma de beber, estaba tomando Captain Warden's y había estado bebiendo, se tomó toda una botella. Su comportamiento sugeriría que había estado bebiendo y que estaba intoxicada. Le dio una bofetada al señor Butler al salir, se metió en una discusión, se cayó por las escaleras. Todo eso es evidencia de intoxicación. Los médicos forenses no pueden decirle cuánto tiempo le tomó a la señorita Green morir por estrangulamiento. El doctor Utz y el doctor Arden dijeron que podría tomar segundos, podría tomar minutos. No lo saben. Y no hay evidencia en este caso de cuánto tiempo le tomó a ella. Para fallecer, sugerimos que no hay evidencia de que el Estado haya probado, más allá de toda duda razonable, que fue vil, atroz y cruel. Toda muerte es triste y toda muerte es terrible. Pero no toda muerte es vil, atroz y cruel. En la selección del jurado, hablamos sobre una especie de subconjunto especial de todos los asesinatos premeditados en primer grado, ¿cierto? El asesinato de una persona inocente por un individuo. No porque estén locos o en defensa propia, o por alguna de esas razones. Y había una razón por la que les hicimos esas preguntas, ¿verdad? Y todos ustedes juraron que podían seguir la ley y cumplir su juramento como jurados, y que estarían de acuerdo en que, como mencionó el Estado en su argumento final, que si tuvieran la oportunidad, o si creen que los factores agravantes superan a los factores atenuantes. Y después de una cuidadosa consideración, incluso sabiendo que nunca tienen que emitir un veredicto a favor de la pena de muerte, que podrían hacerlo, así que la posibilidad de que pudieran hacer eso. ¿Ustedes también nos juraron lo mismo, o hablaron sobre poder hacer eso también? Así que si los agravantes, incluso si los agravantes superaban a los atenuantes, aún podrían considerar todos los atenuantes y darles una consideración significativa, y aún podrían regresar con una sentencia de cadena perpetua. Así que todos estamos ante ustedes en igualdad de condiciones, pidiéndoles que vean la evidencia real, no una narrativa creada por el Estado para hacer que el señor Hunter parezca un monstruo. No se trata de demonizar a una persona para que sea más fácil matarlo. Esto se trata de ver la evidencia real en este caso y tratar de llegar a una determinación sobre si el señor Green murió de una manera atroz, horrible y cruel. No creemos que el Estado haya probado eso basándose en toda la evidencia real de este caso. Hablemos sobre el segundo factor. El segundo factor fue el pasado del señor Hunter. Estos fallos y sentencias. Y el Estado les argumentó que ha sido condenado por 5 delitos violentos previos. 3 personas han estado involucradas en eso. Pero él les muestra que en 4 de esas 5 circunstancias, todas ocurrieron en 1985. Enero y febrero en Oakland, marzo de 1985. El señor Hunter tenía 18 años en Oakland, California, cuando ocurrieron todos esos incidentes. Por cierto, todos esos incidentes ocurrieron con un arma de fuego. Incluso el asesinato posterior en 2002 ocurrió con un arma de fuego. Obviamente en este caso no estamos hablando de un arma de fuego. No hay similitudes, no hay consistencia en eso. El señor Hunter no es un monstruo que anda disparándole a la gente al azar. Obviamente, no recordamos específicamente cuáles son los hechos del caso de 1985. No escuchamos ninguna evidencia del fiscal adjunto Breuhard de que el señor Hunter estuviera en una pandilla. Él fue fiscal de pandillas en el condado de Alameda durante mucho tiempo. Habría proporcionado esa información, obviamente, si eso fuera relevante o pertinente. Así que no sabemos cuáles fueron esas circunstancias cuando él tenía 18 años y se metió en una serie de problemas en esos meses de 1985. ¿Escucharías un poco más sobre las circunstancias en 2002 que involucraron a la amiga de su esposa que fue baleada bajo esas circunstancias?
Pero les pregunto, ¿por qué estamos juzgando a una persona por los peores 4 o 5 días de su vida, en lugar de lo que intentamos hacer en la fase de sentencia, que es presentar a personas del pasado del señor Hunter que lo conocen? Lo conocen en los días mundanos, en los días de 7º grado, de 9º grado, de 10º grado, en los días después de la preparatoria, cuando tiene un hijo y un bebé en este mundo. Todos esos días, si ven a los Alexanders que vivían en Nuevo México, si ven a su mejor amigo, Sherman Alexander, Si ven a las hermanas Long, con quienes fue a la escuela, y cómo siguió relacionándose con ellas después, ellas han conocido al señor Hunter durante años, colectivamente. y tratamos de mostrarles un lado de él para demostrarles que no es un monstruo. El Estado está tratando de decir que lo es, y nosotros estamos tratando de decir que las personas que lo conocen mejor durante todo este tiempo están diciendo que no lo es, que él no es así. Él se preocupaba mucho por los Long y los cuidaba cuando iba a la escuela con ellos. Él se aseguraba de que fueran a la escuela, de que hicieran su tarea, de que tuvieran almuerzos cuando no podían pagarlos. Él cuidaba de su madre, era respetuoso con los Alexander, iba a su casa. Él andaba en bicicletas, minimotos, motos de cross y cosas así con su amigo Sherman. Y él era prácticamente un niño normal creciendo en Oakland, California. Y luego, en los años 80, las cosas se volvieron violentas en Oakland. Las cosas empeoran. El Estado quiere hacerles creer que solo porque Sherman salió de ahí sin una condena por delito grave, de alguna manera es un producto exitoso de Oakland, California. Nosotros argumentaríamos que Sherman fue baleado durante su juventud en Oakland, y tal vez eso tuvo algún impacto en lo que sucedió en 1985 con el señor Hunter en términos de la violencia que ocurría en California. Y tal vez eso tuvo un impacto en él. Recuerden, al final de este caso, su decisión será entre una recomendación de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, y una sentencia de muerte. Y lo que estamos tratando de decir es que según la ley, la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional es una decisión válida y una sentencia válida que castiga al señor Hunter por sus acciones en este caso. Él no es un monstruo, no es un monstruo que deba ser eliminado. No necesitamos encender antorchas ni afilar nuestras horcas, porque la pena será apropiada de cualquier manera. Pero lo que estamos tratando de argumentar es que tiene otra faceta, un lado humano, un amigo, una persona que se preocupaba por la gente en su vida. También escucharon a los Butler, a Lisa Moore e incluso a Octavius Hayes decir que, hasta este incidente, nunca vieron al señor Hunter ser violento, agresivo o enojado de ninguna manera hacia la señorita Green. Así que el señor Hunter no lo es. Y entonces cuando ustedes tengan que tomar la decisión sobre cuánto peso darle a los agravantes en comparación con las circunstancias atenuantes, En este caso, yo les diría que juzgar a un hombre por sus 2 peores días, y me refiero a esos 4 eventos de enero a marzo como una sola serie de acontecimientos. Pero básicamente estamos hablando de 2 días de su vida. 4 días si los cuentas individualmente. Pero eso no se compara con toda una vida de ser un buen amigo, un buen hijo, un buen padre para su hijo, a quien nunca ha visto fuera de las paredes de una prisión. Todavía mantiene una relación con ella, todavía se escribe con ella, se escribe con su nieta. Así que él está aquí.
Una de las cosas que se les va a pedir que hagan, después de que tomen su decisión sobre los factores agravantes del Estado y si se han probado más allá de toda duda razonable. De nuevo, ¿es la posición de la defensa que no han probado que fue atroz, cruel o inhumano? Más allá de toda duda razonable, ¿se les va a preguntar entonces sobre los atenuantes? Y las circunstancias atenuantes en este caso que creemos que la defensa les ha mostrado es que DeMorris Hunter creció en un vecindario violento en Oakland, California, donde tuvo que aprender a protegerse a sí mismo y a los demás. Que DeMorris Hunter fue generoso y amable con sus amigos y su familia. Que DeMorris Hunter protegía a sus amigos y a su familia y trataba de mantenerlos a salvo y fuera de problemas. Que DeMorris Hunter era respetuoso y obediente con sus dueños. DeMorris Hunter era un padre amoroso y atento con su hija y la relación que tenían. DeMorris Hunter se ganó el amor y el cariño de sus amigos y familiares, quienes aún lo quieren. Y la existencia de cualquier otro factor en los antecedentes del acusado que no se haya mencionado anteriormente y que pudiera mitigar la imposición de la pena de muerte. Recuerden, las circunstancias atenuantes pueden ser cualquier cosa que hayamos dicho, hecho, enfatizado o cualquier cosa en absoluto, cualquier cosa que hayan escuchado y que consideren importante. Y al final, nuevamente, la Fiscalía va a actuar. Como mencionó la Fiscalía en su alegato final, les van a pedir que ponderen los factores agravantes y las circunstancias atenuantes. Y yo les diría que las circunstancias atenuantes, la evidencia de su vida, ¿verdad? Cada día, todos esos días, incluso las cosas mundanas, ¿quién es realmente DeMorris Hunter? Claramente pesan más que su peor día, las condenas anteriores. Y nuevamente, incluso después de este proceso de ponderación, independientemente de los resultados del proceso de ponderación individual de cada jurado, incluso si concluyen que los agravantes suficientes pesan más que los atenuantes, la ley no los obliga ni les exige recomendar que el acusado sea sentenciado a muerte. Como hablamos durante la selección del jurado, cada uno de ustedes se pone su pequeña toga y toma decisiones sobre este caso. Y todas sus decisiones individualmente son importantes. Hablamos sobre cómo nadie iba a intimidar a alguien para que cambiara su posición y que los demás tratarían de proteger a las personas que estén siendo intimidadas para que cambien de opinión. Si uno de ustedes cree que la cadena perpetua es la sentencia apropiada, entonces esa es su decisión. Y también es tu decisión. Y esa decisión es perfectamente legal conforme a estas instrucciones. Respeten ese proceso moral, respeten su decisión moral, respeten las decisiones morales de los demás y registren ese voto. Una sentencia de cadena perpetua no es misericordia sin consecuencias, es responsabilidad, es castigo. Significa que pasará el resto de su vida en una celda de prisión y nunca volverá a ser libre. Protege a la sociedad. Garantiza que nunca dañará a nadie fuera de esos muros. Pero también deja espacio para algo más. El reconocimiento de que los seres humanos son más que la peor cosa que hayan hecho en su vida. Sé que a veces en los alegatos finales me siento aquí y pienso para mis adentros y creo que escucharán que parte de las instrucciones al jurado dirán que si los abogados han hecho algo, no deben tomarlo en contra de nuestro cliente. Escuché mi voz en las videodeposiciones de los Alexander de Nuevo México y me vuelve loco cada vez que escucho mi propia voz en video.
Así que si creen que hemos dicho o hecho algo, ya sea el señor Marrero o yo, por favor no lo tomen en contra del señor Hunter, nuestro cliente. Ténganlo en mi contra, ténganlo en mi contra. Pero como abogados, obviamente tenemos un trabajo que hacer y abogamos en nombre de nuestros clientes. A veces creo que me cuesta encontrar las palabras correctas para decir en los alegatos finales, tratando de ser súper convincente, la mejor versión posible de mí mismo. Pero quiero leerles algunas citas de otras personas que hablan sobre casos de pena de muerte. Y creo que es importante escuchar la perspectiva de otros. Martin Luther King Jr. una vez dijo: devolver odio por odio multiplica el odio, agregando una oscuridad más profunda a la noche ya desprovista de estrellas. Es lo que hemos hecho. Se acepta la objeción. El Estado necesita 8 votos para la pena de muerte, pero la ley también requiere el poder de una conciencia, una voz, un miembro del jurado que diga: he escuchado todo, he considerado todo, y no puedo decir que la muerte sea la sentencia apropiada. Si usted es el miembro del jurado, si hay alguna duda, alguna vacilación sobre si la muerte es realmente un resultado necesario, entonces la ley no le pide que deje eso de lado. Le pide que lo respete. Esta no es una decisión que se pueda deshacer. No hay una segunda oportunidad para reconsiderar. Así que les pido que examinen la evidencia cuidadosamente, que consideren no solo los agravantes, sino también las circunstancias atenuantes, que piensen no solo en el delito, sino en la persona, que reconozcan que incluso en las circunstancias más oscuras, la ley permite una sentencia de cadena perpetua. Y si después de hacer eso, incluso uno de ustedes cree que la sentencia de cadena perpetua es la sentencia correcta, entonces deben mantenerse firmes en esa creencia. Porque en este momento su juicio no solo está permitido, se exige.